Muy bien. Aquí estamos con el objetivo de explicarles las anotaciones del librito de San Ignacio que indican en el pizarrón. Vamos a hablar sobre las primeras anotaciones, las 6, 7 y las 17. Y los temas, pues también son los que aparecen aquí. La agitación de espíritus, en primer lugar. Y ya la última anotación es sobre la materia del diálogo entre el que da los ejercicios y el que lo recibe. Entonces, cuando una persona se adentra en su vida de fe, es normal que tenga episodios de tristeza, alegría o de luz y oscuridad, ¿verdad? Entonces, aprender a manejar esta situación es verdaderamente la experiencia y la enseñanza que dejan los ejercicios espirituales. Las personas que lo realizan tienen la seguridad de que van a poder manejar estas situaciones, y no solo manejarlas, sino que se van a dar cuenta que a través de esa actividad espiritual es como Dios se comunica con la persona, ¿verdad? Es la esencia de los ejercicios. Entonces, ¿cuáles son estas agitaciones, verdad? Pues San Ignacio les da un nombre específico, ¿verdad? La consolación y la desolación. Más adelante van a encontrar una definición amplia, van a ver, cuando miren las reglas de discernimiento, pues van a entender mejor, pero sin embargo, ahorita tenemos que saber simplemente que eso va a ocurrir mientras estamos haciendo los ejercicios espirituales. Entonces, si esto no ocurre, entonces lo que dice la anotación 6 es que eso es indicativo que la persona no está siguiendo fielmente las instrucciones, los puntos, todas las orientaciones. Entonces, el que acompaña tiene que preguntarle si realmente está haciendo el horario que se ha propuesto, ¿verdad? Entonces, la fidelidad al horario viene como que en primer lugar, ¿verdad? Es una ayuda para salir de uno mismo, para comprometerse y suscitar también una actitud de espera, porque eso es lo característico de una persona que ama, ¿verdad? La espera. Entonces, esa tiene que ser nuestra actitud con Dios, ¿verdad? Fijarnos un horario y cumplirlo. Empezar tal vez con 15 minutos, ¿verdad? Pero ir agregándole más minutos hasta llegar tal vez a la media hora, ¿verdad? Y el objetivo en el mes completo, pues es una hora, ¿verdad? Es una hora y no puede ser menos, ¿verdad? Pero como estamos progresando, ¿verdad? Queremos llegar a eso, entonces poco a poco hay que ir avanzando, ¿verdad? Entonces, también es cierto lo contrario es de que en los ejercicios también existe el tiempo tranquilo, ¿verdad? O sea, van a ser unos días que pueden ser prolongados, en los que no se sienta ni desolación ni consolación, pero sí se es fiel a todas las meditaciones y contemplaciones, ¿verdad? Pero no es siempre, ¿verdad? No es siempre. Entonces, si el ejercitante no pasa por esos estados, entonces el papel del acompañante es preguntarle si está haciendo bien está siguiendo las instrucciones correctamente. Ahora, ¿cuál es la actitud que debe tener el acompañante a la hora de preguntarle? Pues no tiene que ser una actitud fiscalizadora o atemorizante, ¿verdad? Mucho menos impositiva, como que exigiéndole más tiempo, ¿verdad? No ese es el objetivo. El objetivo, ¿verdad? La actitud que tiene que tener siempre debe ser de aliento y de confianza. Dice San Ignacio, con sus propias palabras, no se halla con el ejercitante duro y desabrido, sino más bien blando y suave, dándole ánimo y fuerzas para adelante y descubriéndole las astucias del enemigo de la natura humana y haciéndole preparar y disponer el alma para la consolación ventura. O sea, ese es el papel de un acompañante. ¿Y cuál es la materia del diálogo? Entonces pasamos a la tercera anotación. ¿Cuál es la materia del diálogo entre el ejercitante y
y el acompañante en las entrevistas. Bueno, hay que decir en primer lugar que no es algo entre el bien y el mal, no es algo moral, ¿verdad? Son los sentimientos, son los pensamientos interiores, ¿verdad? Que tiene que analizar y y ayudar, ¿verdad? La tarea principal, ¿verdad? Más importante de la persona que da los ejercicios, o sea, los acompañantes, es proyectar luz sobre estos estados interiores, ¿verdad? De consolación y desolación, pero no en forma teórica, sino específicamente en la práctica, cómo él mira que la persona está viviendo estas situaciones. Entonces, debe darle a conocer las distintas fases, ¿verdad? Cuando uno va atravesando la desolación o la consolación. También debe darle a conocer sus características en los momentos apropiados, ¿verdad? Y todo lo que se dice en las reglas de discernimiento. Llegará un momento en el que el tema sea ese, las reglas de discernimiento. Entonces, pero, por ejemplo, están las reglas de discernimiento para la primera semana. Entonces, el ejercitante solo necesita conocer esa, no tiene que avanzar a las reglas de discernimiento para la segunda semana. Es el ejercitante tiene que centrarse, ¿verdad? En lo que necesita, y el acompañante también, ¿verdad? Debe saber qué es lo que el ejercitante necesita. Entonces, hay que prevenirle al ejercitante que no se deje llevar inconsideradamente por los movimientos que provienen de la desolación. ¿Y cuál va a ser el primer movimiento? Pues es aburrimiento, tedio, de no querer hacer el tiempo necesario, el tiempo completo, sino que debe decirle que mientras más desolado esté, con más generosidad, debe cumplir el tiempo acordado, ¿verdad? Entonces, San Ignacio ya le decía a uno de los que primero, o sea, hay constancia de lo que San Ignacio le dijo a una persona cuando empezaba a hacer los primeros ejercicios. Él decía que, según un testigo, Ignacio le dijo que la primera vez había de estar muy alegre, la otra semana estaría muy triste. O sea, de hecho, esos son sentimientos que se van a vivir, ¿verdad? Entonces, inclusive en la anotación 14, se le dice al ejercitante que ha de prevenirlo y amonestarlo a la persona ejercitante de ligera condición para que en momento de consolación no se precipite en hacer compromisos que luego no podrá cumplir. O sea, puede pasar lo contrario, que en época de consolación la gente quiera comprometerse en grandes tareas, grandes empresas, y no vaya a poder hacerlo. Entonces hay que aclararle, ¿verdad? Que tiene que ser muy humilde también en tiempos de consolación, ¿verdad? Recordándole lo poco que es en tiempos de desolación, sin la tal gracia o consolación. Entonces, estos son más o menos los principales puntos de estas anotaciones. Les sugiero que ustedes mismos las lean, ¿verdad? Vayan al librito y la repasen y les seguro que les va a servir para el proceso de los ejercicios.